Bienvenidos a Serendipia, el podcast que te acerca a la ciencia y a sus autores. Yo soy Sebastián Merino y en este primer episodio veremos qué es la ciencia y por qué nos cuesta tanto hablar de ella. Bueno, para empezar, la ciencia es un tipo o conjunto de conocimientos y el conocimiento es universal en todo el mundo de los animales. Cualquier animal puede conocer quién es un depredador y quién es una presa, pero en nuestro caso nosotros llevamos eso a un siguiente nivel. Y es que nuestro conocimiento no solo se obtuvo de la experiencia, se obtuvo por la tradición de nuestros ancestros e incluso, para algunos, a través de una revelación divina. Pero lo cierto es que en un punto de nuestra historia empezamos a rechazar el mito y nuestros deseos de descubrir y saber todo sobre el mundo que nos rodea nos ha llevado a crear la ciencia. Y aunque solo hemos llevado algo de 500 años usándola metódicamente, por algunas tarabas históricas, Santa Inquisición, pero en tan poco tiempo hemos logrado organizarla que podemos decir que hay distintos tipos de ciencias. Las ciencias lógicas, como la matemática y las ciencias empíricas, que se basan en la experimentación, y esas a su vez se clasifican como ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con el hombre, y las ciencias naturales, como la biología, la física y la química. Al inicio te dije que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Ya, ok. Pero, ¿cómo es que los obtenemos? Bueno, los griegos nos hicieron ese favor y plantearon seguir una metodología que les permitiera seguir aprendiendo y descubriendo las cosas del mundo. Este fue el famoso método científico, el cual se basa principalmente en la observación y la experimentación. La observación nos ayuda a identificar qué es lo que queremos saber o descubrir, y la experimentación nos ayuda a entender o a saber algo nuevo. Podemos experimentar en base a la experiencia, a la estadística, o incluso usando la historia o los acontecimientos previos a nuestras observaciones. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿realmente funciona la ciencia? Pues sí funciona, porque los experimentos que realizamos deben ser replicables. O sea, que en cualquier parte del mundo, con las mismas condiciones, deben darte los mismos resultados. Y muy aparte, la ciencia no hace fe ciega, se ajusta a las evidencias, por lo que constantemente se autocorrige. ¿Qué esto quiere decir? Que si sabemos algo y llega un nuevo experimento que contradice lo que sabemos, entonces, queramos o no queramos, debemos ajustarnos a los nuevos descubrimientos. Ojo, con esto no quiero decir que la ciencia sea perfecta, porque está hecha por personas. Y las personas se pueden ver influenciadas por contextos históricos, económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Pero gracias a que todos podemos hacer ciencia, podemos lograr que el conocimiento sea siempre el que prevalezca en base a la lógica y la experimentación. Para cerrar esto de la autocorrección de la ciencia, deben saber que en base a la epistemología de Popper, siempre estamos en una constante falseación de los argumentos. Te lo explico en cristiano. La verdad no existe. Siempre estamos tratando de falsear, tratando de encontrar la excepción. Por ejemplo, si yo veo un cisne blanco, y otro cisne blanco, y otro blanco, y así seguido, yo deduzco que pues todos los cisnes son blancos. Pero para la ciencia, debemos saber que hasta ese momento todos los cisnes son blancos. Pero a su vez, la ciencia también va a estar predispuesta a buscar y a aceptar que puede existir un cisne negro. Y eso nos permite seguir aprendiendo y corrigiendo lo que sabemos hasta ese momento. Pero ¿por qué no todo el mundo sabe de ciencia o habla de ciencia? Bueno, como diría John Lennon, la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y la ciencia también. La ciencia siempre ocurre en todo lo que hacemos y no nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia siempre hemos ido a dos bandos. Tú con los tuyos y yo con los míos. Y la ciencia es así. La ciencia y el resto del mundo. Los científicos y los giles. Y es que siempre vamos a encontrar a los científicos siendo como esa chica que plantea Fito Páez en su canción En el baño de un hotel, ¿no? Que dice:
pareces una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar. Te lo traduzco. Eres una chica que estudia ciencia y viene a joder explicándome lo que no quiero que me expliquen. No quiero que me digan la química del amor, no quiero que me expliquen los porqués del cuento. Déjame disfrutar de la magia y de la belleza del mundo. Entonces, con eso sí podemos decir que hay dos bandos, porque los científicos cometemos el error de no saber cómo mostrar lo hermoso que es el mundo cuando tienes los ojos de la ciencia. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto hablar? Bueno, te puedo plantear varias hipótesis para explicarlo. Y aquí te va. La hipótesis 1 sería que podría ser que por lo que ya mencionamos, que es autocorregible, entonces todo el tiempo la ciencia para cambiando, lo cual hace que el mundo científico se contradiga muy seguido. Y esto lo podemos evidenciar en los artículos científicos. Los artículos científicos son millones que hay ahora, y habrán muchos más en el futuro. Esto quiere decir que lo que yo te hable de neurociencia hoy día tal vez no sea lo mismo o no sea válido de acá 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque habrán nuevos descubrimientos que contradigan o nieguen lo que ya sabemos hasta ahora. Y eso hace básicamente que la mayoría de veces la gente se aburra o no tenga el interés de la ciencia. ¿Por qué? Porque simplemente cambia muy seguido. Hipótesis 2. Esta hipótesis viene a estar relacionada con lo que es la constante falseación de lo que ya te hablé. Y es que la ciencia siempre va en contra de nuestra percepción o nuestra lógica. Y es acá donde te vuelvo a mencionar el ejemplo de los cisnes. Cuando nosotros vemos 100 cisnes blancos, nuestra lógica e intuición siempre nos hace imaginarnos que todos los cisnes son blancos. Y al encontrar un cisne negro, pues representa algo que nos altera, que nos mueve el piso y a la mayoría disgusta que les cambien lo que ya saben. Es difícil aceptar algo nuevo. Y sobre todo si se descubre de golpe. La hipótesis 3 sería porque es intrínsecamente difícil. ¿Qué quiere decir? La ciencia obviamente no es fácil, pero otro problemita que nos encontramos es que los científicos también tenemos el gusto de hacerlo un poquito más difícil de lo que ya es. Es obvio encontrarnos cada vez que hablamos con un científico, hablar con tecnicismos o con palabras y definiciones difíciles, más de lo que ya son. Tal vez sea por ese lado humano que tenemos todos, de querer resaltar o hacer más complejo o más destacado lo que hacemos. Entonces, eso hace que cueste mucho más hacerlo accesible a la gente. Y bueno, y mi última hipótesis es porque no lo relacionamos con nuestro día a día. Es difícil ver la ciencia en lo que hacemos a diario, porque solo imaginen ver la ciencia en bostezar. ¿Qué es el bostezo? ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué es tan contagioso? O vamos a la cocina y realmente lo que hay cuando estamos ahí es mucha química, mucha biología, mucha física. Y no son cosas complicadas. Las podemos ver cuando freímos un pedazo de carne, le agregamos jugo de limón al té, cuando sentimos los aromas. La ciencia pasa en todo momento, pero pasamos de largo y nos perdemos la magia y la oportunidad de malograrla, que nos vaya mejor en la cocina. Pero mayormente decimos no. La ciencia y yo somos dos. Cuando yo cocino, solo cocino y no hago ciencia. Y no es tu culpa. Esto está hecho por nuestra percepción, por nuestros sentidos. Y es que nuestros sentidos son lo único que nos conecta con el mundo. Pero te cuento, para mala suerte tuya, que nuestros sentidos son unos caraduras y son tóxicos. Y nuestro cerebro es esa persona que les para creyendo todo lo que los tóxicos digan, como tu amiga. Pero gracias a la ciencia, podemos hacer que los sentidos nos ayuden a saber sin necesitar que engañen a nuestro cerebro. ¿Cómo es esto? Bueno, pues te lo explico fácil. Te voy a pedir que vayas con tu familia y les digas que aplaudan. Y todos van a estar aplaudiendo al mismo tiempo. Notarás que al inicio están descoordinados, pero en un instante sus aplausos se coordinarán. Eso es porque son humanos, y los humanos somos los únicos capaces de coordinar nuestros movimientos por un ritmo externo. Te das cuenta al aplaudir, al bailar, al sentir el ritmo de la música. Lo que trato de decirte con esto es que la ciencia nos muestra lo que nos hace humanos, lo que nos hace únicos, lo que les hace ustedes.
Ya sean por las huellas dactilares, el iris o los genes, que es la carta de presentación de todos los científicos, la ciencia está en todo lo que hacemos y todo lo que somos, y lo único que necesitamos es un poquito de curiosidad para descubrirlo. Franz Kafka, el genio de la fantasía, capaz de poder ilustrar cómo un joven se despierta siendo una cucaracha, siempre le ha preguntado de que cómo lograba inventarse cosas tan fantásticas. Y el único lo que decía era, lo cotidiano ya es fantástico, yo solamente lo escribo. Y yo les digo, la ciencia lo estudia. ¿Y para qué? ¿Para ser científicos? No, créanme, somos muchos. ¿Para ser mejores ciudadanos? Puede ser, un poquito. Pero sobre todo, la ciencia estudia lo cotidiano para que nosotros seamos mejores personas. Y es por eso que este podcast nace. Para ayudarte a conseguir esos ojos científicos y ver lo maravilloso que es el mundo cuando lo comprendemos. Conmigo ha sido todo por hoy y los esperamos en el próximo episodio. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.